mismo tiempo, en este año Airbnb anunciaba su salida a la bolsa y ahora en plena pandemia Airbnb, que todavía no se acaba de definir cuál es su modelo, si es turístico o no, acaba de recibir una suma de aproximadamente $1.000 millones para sostener a todos los operadores de alojamiento que trabajan con ellos. ¿Qué otro tema era importante? Ya se empezaba a discutir, bueno, es importante gastar el dinero en experiencias y no en cosas. Teníamos el tema, una gran discusión de hace 6 meses atrás, circunstancialmente la temporada del hemisferio norte de atrás, con Venecia, con muchos de los lugares, con el famoso overtourism o sobreturismo y una degradación del destino turístico, incluso un desplazamiento de quienes viven ahí. Y en nuestra área ya el tema del cambio climático empezaba a ser más agresivo con respecto a la pérdida del equilibrio en el tema de los glaciares. Todo este tema sucedía y fíjense aquí arriba también la Asamblea de la OMT reconocía que el empleo del turismo está un poco valorado. En muchos de los países no existía y no existe todavía regulación para el tema del turismo. Mucha gente gana el básico y gana por propinas y ya estaba bastante golpeado previo a la crisis per se. De ahí, esto es un tema súper importante y rápido que nos demos cuenta. Convivimos estas 4 generaciones al día de hoy y en teoría los expertos dicen que va a venir una quinta generación que se van a llamar pandemias, que van a ser los nacidos circunstancialmente en este encierro. ¿Y cuáles son estas generaciones? En primer lugar, los baby boomers, personas que están sobre los 60 años, la mayoría de ellos ya jubilados y que, de acuerdo a lo que nos enseñaron en todas las escuelas de turismo, muchos de ellos son a los que nos enfocábamos, sobre todo los del hemisferio norte, de países que tienen un alto poder adquisitivo, para poder hacer los tours en especial, porque podían valorar y podían moverse por ese tiempo libre que tenían. En segundo lugar están la generación X, la que represento yo, son los que están entre los 40 y los 50 años aproximadamente, están en la PEA, en la población económicamente activa en especial. Luego vienen los millennials, son los nacidos entre el 80 al año 2000. Conocemos, de esto se ha escrito muchísimo, sobre todo en los últimos 3 años, aproximadamente a cómo los millennials poco a poco ya fueron insertándose en la masa laboral y esa inserción y de ganar ingresos fueron cambiando mucho de la estructura de turismo, sobre todo yendo más al turismo de experiencias y buscando otro tipo de experiencias en turismo diferente al de los baby boomers y a los de la generación Z. Y luego vienen los seniors o los Zetas también como los conocen, que en general son los nacidos luego del 2000 en especial. Entonces, 4 generaciones conviven y viene una quinta. Sin embargo, todas las generaciones estamos confinados al día de hoy, per se acá, perdón, se me pasó una. Estamos confinados al día de hoy y todos estamos replanteando nuestras formas de hacer. Vamos a ver un poco más adelante también que ese replanteamiento, cómo se ve ya en la estructura económica y de sostenibilidad del mundo. Y bueno, el Ecuador, ¿cómo estaba? Cuéntame un poco cómo está el Ecuador. El Ecuador tenía estos números, estos son los números de exportación del país. El primero definitivamente es el petróleo, no está aquí. El segundo es el camarón, el tercero es el banano, el cuarto es el turismo, el quinto son los peces, las rosas y el cacao. Pero ¿qué nos dice esta gráfica aparte de los números y los símbolos y los iconos y demás? Que si ustedes se fijan, nosotros tenemos una economía de exportación de materias primas. Si aquí estaría primero el petróleo, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7, de 7 posibles, 6 son commodities, los cuales solo su valor se incrementa en función del volumen, y solo uno en cambio es servicio, es una economía ya de servicios que genera un valor agregado muy potente y que de acuerdo a los números del 2018 era 1.700 millones, casi 1.800 millones de ingreso a la economía por el tema del turismo receptivo. No estamos contando el turismo nacional en este número. Y aquí hay una gran discusión, sobre todo a la gente que estudia turismo, que está vinculada al turismo, que está vinculada políticamente o no. ¿Por qué si los números son tan sencillos de demostrar de que el resto es materia prima y solo esto es turismo, no le invierten al turismo? Bueno, esa es una de las grandes preguntas porque el discurso del turismo estuvo muy vinculado a las campañas políticas en los últimos años. De todos modos, veníamos bien y tuvimos una caída fuerte. Esto es ranking levantado por el World Economic Forum, es el índice de competitividad turística del mundo.
en el cual nos decía que nosotros al año 2007 teníamos un índice del puesto 97 entre todos los países que participaban y llegamos en el 2017 a la máxima posición. Quiere decir que en esos 10 años, del 2007 al 17, las políticas públicas, la inversión en turismo, la mejora de las condiciones y demás, a pesar de que aquí había crisis mundial, ojo, nos generaron unas condiciones de mejorar la competitividad turística del país. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se mide esto. Pero la caída de la inversión en los últimos años hace que también caiga nuestra competitividad. Entonces, desafortunadamente, la crisis no nos agarra subiendo la curva, sino en una curva en caída y que se va a agravar mucho más con el tema de la falta de liquidez. Esto ya estaba en los principales medios de comunicación nuestros, Revista Gestión, el diario La Hora, entre otros, que decían: la competitividad del Ecuador va en caída libre, el Ecuador cae 13 puestos en el ranking turístico mundial. ¿Qué se mide en ese ranking? Se miden estos 13 indicadores, 4 categorías: habilitación del medio ambiente, política pública y condiciones de habitación, infraestructura y recursos naturales. Cada una de estas se mide y llegas a tener los números que te dan en qué posición están con respecto al mundo acá. Cuando se mide, ¿qué se mide? Entorno de negocios, seguridad y vigilancia, salud e higiene, recursos humanos, preparación de las TICs. Eje 2, priorización de viajes, apertura internacional, precios competitivos, sostenibilidad ambiental, infraestructura del transporte, infraestructura de los puertos y aeropuertos, infraestructura del servicio turístico y definitivamente un tema en que somos muy fuertes: recursos naturales y culturales. Esta la vamos a tocar más adelante cuando ya empecemos a discutir sobre destinos también. Ok, luego, ¿cómo es la estructura empresarial del país en el tema del turismo? Si se fijan, acá están los porcentajes. Pequeña, 10%, micro, 89.3%. ¿Qué quiere decir? El turismo, desde el punto de vista empresarial, tiene casi una alta dependencia en el 99%, en ser micro y pequeña industria, que es la que primero se impacta en las crisis. Datos 2017 del mismo Ministerio de Turismo. Y de aquí viene cuánto nosotros hemos invertido versus los otros países. Esta la quiero analizar un poco más adelante con ustedes. Como sabemos, nosotros estamos con la marca Cuatro Mundos y es la que el país está llevando ya a las presentaciones internacionales como se presenta. Otro hito que era importante tocar es: el país lanzó el plan de Tour al año 2030, el plan de desarrollo al año 2030, que tomaban estos 5 ejes: seguridad, calidad, destinos de productos, conectividad y promoción. Definitivamente el plan de Tour tendrá que volverse a discutir porque en ninguna parte del documento se preveía esta crisis, y esta es una muy buena diapositiva que la generó Quito Turismo en su momento, que hace un resumen de lo que acabamos de ver. Prácticamente, ¿cuál es la cadena de valor del sector turístico y por qué, a pesar de esta detención del sistema turístico, ha afectado a otras cadenas también? Aporta 2.8 del PIB, de toda la economía del 100%, aproximadamente el 2.8 aporta al año 2018, genera este ingreso de divisas ya en 2018 superior al que nosotros vimos en la lámina anterior. Directamente, ¿qué tenemos nosotros? Alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico, la operación y la recreación. Pero miren cómo es la cadena de valor, en cambio, extendida cuando sus actividades colaterales, fuera de las que son directas, en teoría esto sería el sector turístico y el sistema es absolutamente todo. Ahí podremos entrar en muchas discusiones teóricas, pero es una forma de ejemplificarlo. Y fíjense cómo todo este sistema puede generar alrededor de 463,000 empleos, pero cuando se afectan las artesanías, mercados de entretenimiento, compras, guianza, comida local, tiendas de emprendimientos, actividades, transporte público, eventos, y yo me atrevería a decir entre otros, porque también hay muchos de los elaborados agroalimentarios. Entonces, el momento en que está detenida, porque nosotros tenemos turismo cero en este momento, si bien es cierto hay algunos hoteles que están con ocupación, están con una ocupación que está prevista sobre todo para la emergencia, y dos, no están generando un gran agregado de valor en el tema de caja. Perfecto, con todo este antecedente llega, oh señores, el tema COVID. Y el COVID nos hace replantearnos muchos de los temas. En primer lugar, es la primera vez que existe que todos nos encontremos encerrados. Aquí están un poco, este está cortado al día de hoy, Google Maps, en Google. Fíjense el COVID y cómo están de afectadas las diferentes zonas a nivel mundial. Y aquí hay un tema: si bien es cierto, arrancó en la China, miren cómo la China ya pasa a tener
otro color que incluso es como el que tiene Colombia o el Brasil, que no están tan afectados en función de esta programación porque está saliendo ya. Y aquí es muy importante tomar en cuenta algunas connotaciones que hemos venido diciendo, los chinos lo generaron, lo hicieron en un laboratorio y todo demás. Por favor, un poco lo ideal es ir a las noticias oficiales en la cual nos podemos ver. ¿Qué era importante? ¿Qué es importantísimo prever? Que hay países que no actuaron pronto y que están viviendo temas muy complejos. Hay zonas que están viviendo temas complejos y que eso nos va a pasar mucha factura también como destino más adelante. Entonces, llega el COVID, nos encierra absolutamente a todos y cambia un tema muy fuerte que es la gran discusión. ¿Qué pasa con la economía? Antes de esa discusión es muy importante prever qué pasa con el ser humano. La parte fundamental de este momento es precautela y cuida al ser humano para que este ser humano pueda pasar esta crisis de pandemia. Abro paréntesis, muchas de estas pandemias ya las hemos pasado nosotros, no el COVID, sino la humanidad cuando leen la historia, las hemos podido superar en tiempos determinados obviamente, pero esta es la primera pandemia que en cambio, primero, determina cómo globalmente estamos hiperconectados y eso hace que se extienda a todo el mundo justamente el virus, y dos, hace que económicamente que nos genere un impacto gigantesco a todos, desde el punto de vista ya no de salubridad, sino económico, que de alguna forma, cuando hubo la última vez que hubo fue Gran Depresión, y la Gran Depresión de todos modos se demoró aproximadamente 3 años en contagiarse todo el mundo, y al día de hoy nos hemos demorado algunas semanas por lo hiperconectado que estábamos. Luego hay una diapositiva que es súper interesante, la hace una de las consultoras, Decode, si no me equivoco, y como ustedes pueden ver a la derecha dice Potential Winners y a la izquierda Potential Losers, que son ganadores potenciales y perdedores potenciales. Y yo no me atrevo a decir que hay ganadores realmente porque creo que no hay ganadores, sino hay segmentos económicos en los cuales hay una mayor dinámica por la lógica. Como ustedes pueden ver, los que están más en verde son los que están teniendo más dinámica económica por la misma crisis, servicios médicos, el tema de alimentos, el tema de cuidado personal, las mismas TICs y demás. Y en cambio, acá tenemos desafortunadamente el turismo es el último, y la aviación y el tema marítimo y la industria automotriz son definitivamente grandes perdedores. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos detenidos como tal desde el punto de vista económico a nivel mundial. Luego hay una presentación que la hemos tomado yo, aquí es de Deloitte & Touch, y hace una previsión global. Ojo que a este gráfico hay que matizarlo de una forma muy profunda, porque aquí estamos viendo de una forma lineal como que el mundo una vez que vaya saliendo va a ir teniendo los mismos picos de demanda, pero no está tomando en cuenta las estaciones que tiene tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Pero en teoría, como ustedes pueden ver, se prevé que la pandemia llegue a mediados de mayo. Todas estas son teorías, cada uno de los países está saliendo. Al mismo Wuhan le tomó aproximadamente 76 días en salir, luego de una disciplina muy estricta. Y Japón, el país más disciplinado del mundo, luego de estar saliendo también, tuvo una recaída de infección como tal. Pero en líneas generales, que es bastante preocupante, el turismo internacional, como nosotros lo conocemos aproximadamente, aquí también voy a abrir un gran paréntesis que es, no sé si regresaríamos a ese tema que nosotros llamábamos normalidad. Y no voy a entrar en la discusión filosófica porque no es el momento ni el caso, sino que de alguna forma va a tomar algunos meses, como vemos aquí, pero el momento en que regresemos a este momento, primero habrán pasado varios meses y en segundo lugar va a haber cambiado la forma del servicio. Y el tema servicio incluso me lo voy a anotar para poder hablar un poco más adelante acá, para poder profundizar en ese tema porque es muy grande de tocarlo. En líneas generales se prevé que una vez que se levante la pandemia, los viajes de primera necesidad empiecen a levantarse como tal. Fíjense, esta línea, la línea celeste de abajo, es la que es viajes, y miren cómo va creciendo de a poco nuevamente. Esta línea de aquí es el punto cero donde generó la pandemia, y luego tienes otros colores de líneas. Los hoteles es el rojo, se va recuperando en función de que los viajes también se van moviendo. Los amarillos, los restaurantes se recuperan un poco más rápido, y la alimentación en cambio está teniendo una alta demanda en este momento por las mismas condiciones del confinamiento.
Entonces, arrancan los viajes de primera necesidad, hay un gran apunte al tema del turismo doméstico, el turismo nacional y sobre todo regional es el primero que se va a disparar por su propia lógica. Al inicio va a haber miedo, todo el que quiera decir, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se retire la restricción? Por favor, están todas las noticias de Wuhan y de la misma China en todos los periódicos y medios digitales en estos días y podrían profundizar ahí. Luego el corporativo va a empezar a movilizarse de nuevo y el turismo internacional. Como acabo de decir, esto no es una bola mágica ni nada más, esto son tendencias en base a estudios que hacen consultoras internacionales a nivel mundial y que nos dan directrices de alguna forma cuánto va a ser el tiempo de recuperación. Si se fijan, el tiempo de recuperación es fuerte porque estamos hablando de algunos meses y eso en el ámbito, esto es todavía el ámbito macroeconómico. En el ámbito microeconómico genera mucha problemática ya a los agentes, a las empresas, a las personas y al mismo turismo comunitario el momento de tomar las decisiones como tal. ¿Qué tema es importante también aquí? Ojo, hemos puesto este tema, yo incluso lo tomé de la fuente del diario El País, el diario más importante de España. Son las connotaciones que tiene la pandemia. Nosotros de alguna forma estamos llegando a este momento de aceptación y es importante que en cambio arranquemos. Es un sistema de resiliencia también humana en el cual hay un tema de negación, de rabia, de miedo, de aceptación y luego definitivamente nosotros tenemos que ponernos en un escenario ya de empezar a trabajar todo lo que va a ser el tema de la post-pandemia. Voy a hablar más adelante de destinos, del sistema económico y de las personas para poder centrarnos en los temas, pero sí es muy importante que tomen en cuenta que de alguna forma todos, desde el punto de vista psicológico, estamos pasando este impacto emocional de la pandemia. Mucho más aún, las personas que son introvertidas, de alguna forma el encierro les sirve mucho más. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados a estar consigo mismo. En cambio, las personas que son extrovertidas, en el cual no es ni bueno ni malo, sino simplemente es el tipo de personalidad, les va a generar mucha más ansiedad ese no estar afuera, no estar en compartiendo con la gente. De aquí he puesto la diapositiva donde yo estoy trabajando actualmente, es Chimborazo, pero realmente lo que he puesto es para poder discutir del primer punto que son los destinos turísticos. Y ahora, bueno, estoy hablando de Chimborazo per se, pero sí es muy importante prever muchos de los temas que como destino nosotros podemos discutir como tal. Uno de ellos, ¿cuál es? En primer lugar, Brian, perdón, creo que me fui casi unos 15 minutos, me avisa, 20 minutos, perdón, me interrumpe si necesitas que en algún momento pare Dale, para el Luis. tema, pero toda esta parte inicial y esta introducción era importante para poder de alguna forma zambullirse en la piscina y decir, bueno, estamos aquí y de aquí empezamos ya a discutir muchos de los temas política pública, articulación económica, los mismos agentes, las preocupaciones de las personas y como acabo de decir de nuevo, esto es un tema de un planteamiento desde nuestra visión, desde mi visión personal y obviamente completamente libre para quienes piensen diferente ni demás y tengan una crítica y absolutamente son bienvenidas. Es un poco directrices que en base a la experiencia que tenemos, a los documentos técnicos que están, a la información que se ha podido recabar, a la conversación que hemos podido escuchar en varios webinars, en varios elementos que hemos tenido un conjunto de información también durante este tiempo en el ámbito del turismo, podemos empezar a disparar algunas de las directrices para solucionar. Entonces tú, si tienes alguna pregunta o la gente que esté escuchando o nos está viendo, por favor, siéntete en toda la confianza de interrumpirme y avisarme para poder parar en el momento en que consideres. Luis, no te preocupes, el espacio es tuyo, solamente recordándole a las personas que nos están acompañando en este momento que pueden realizar sus preguntas mediante el chat, ¿sí? Para abordarlas un poco al final de este conversatorio, ¿sí? Y dale nomás, sigue nomás, no quiero cortarte la inspiración, sí abordaré algunas preguntas más adelante. Perfecto, también a todos que sepan que una vez que terminemos igual le vamos a compartir al equipo de Brian la diapositiva y todo para que ustedes la puedan analizar, ver, discutir y todo lo demás, así que por favor siéntase con la tranquilidad, esa del caso. Ok, entonces empecemos a discutir destinos y los destinos tienen varias capas porque tienes un tema de destinos a nivel regional, tienes un tema de destinos a nivel definitivamente nacional, local
y llega a un montón de capas, cómo va a ser el tema de la política pública. Cuando hablamos de destinos hay políticas, y realmente esa es la palabra, política pública, en la cual el Estado en este momento está teniendo una labor gigantesca. Incluso hay personas que tienen visiones de una forma de administración del Estado en la cual justo discuten que el Estado tiene que haberse minimizado, tener unas condiciones mínimas, pero que este momento se está demandando de mucha atención. Como ustedes pueden ver, los ámbitos de salubridad están llegando a desbordarse, o por lo menos muy complicados a nivel mundial, pero también el ámbito económico ha entrado, sobre todo en el Ecuador, en un momento de crisis muy compleja. Y esta crisis, ¿por qué se da en el ámbito macroeconómico de una manera muy compleja? Porque nosotros veníamos ya de una crisis económica, recuerden, antes de que se dieran todas las decisiones del COVID, el presidente de la República anunció determinadas medidas para poder compensar algunos déficits y economía que tenía problemas el Ecuador. Y luego pasamos al confinamiento y el día de ayer se acaban de dar otras medidas. El día de hoy una de las ministras ha explicado que esas otras medidas son realmente reemplazan a las anteriores y serían las definitivas, pero que nos toca aportar a todos los que tengamos un salario, un porcentaje que se va a generar, un fondo que va a estar manejado por un conjunto de personas notables, como se lo ha podido decir, y algunas otras políticas que podemos estar o no a favor, pero que esas son las condiciones macroeconómicas en las que estamos. A eso se le agrava el tema del petróleo, en el cual desafortunadamente los dos oleoductos, que son, como vimos hace un momento, uno de los ingresos de exportación, era el petróleo, pero, oh sorpresa, por un tema de un fenómeno natural, se destruyen en este momento la conexión de los dos oleoductos, va a tomar unos días poderlo reparar, y aparte de eso, la misma refinería de Esmeraldas va a tener un problema que ha anunciado el ministro. Entonces, ¿cuál es el escenario para los destinos y cuál es el escenario para el turismo? Bueno, el escenario para el turismo es un poco complejo y me atrevería a decir muy negro en este momento. ¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas son difíciles, lo que va a implicar una aportación de todos los ciudadanos para poder sacarla adelante. Dos, el tema del petróleo, principal fuente de exportación, está detenida durante unos días, lo que va a generar un problema de liquidez para el mismo sostenimiento de la economía que está dolarizada. Recuerden, como nuestra economía es dolarizada, los dólares no pueden salir, tienen que todo el tiempo estar ingresando dólares y eso genera una complejidad también. Y tres, todo el sistema turístico, sobre todo lo que hablaríamos como sector, las actividades reguladas, no pueden ejercer su actividad. Frente a eso, hay planteamientos obligatoriamente que son de política pública, que son del país. ¿Por qué? Porque el país tiene las habilidades de ser el rector en varias áreas y ser el regulador en varias áreas. Y específicamente, necesita prever sistemas que no están en la legislación actual. Por ejemplo, cómo prever grupos vulnerables, puede ser el tema de la guianza y puede ser las mismas operadoras y agencias. Dos, préstamos que sean de alguna forma con periodos de gracia largos a unas tasas muy bajas y en unas condiciones muy fáciles de acceder, incluso sin garantías. Algo, el presidente el día de ayer ha informado que va a haber un fondo, no sé si es un fideicomiso o un fondo, lo ha llamado fondo, que va a generar para ese tema. Y tres, nos guste o no, también es un tema de la promoción turística. Entonces, el destino, ¿qué puede hacer? Primer lugar, destino si fueses país, como país. Esto es mi posición personal y por favor soy muy respetuoso si lo toman o no, es lo que yo creo que se debería hacer. Como país, contratar inmediatamente, primero las políticas de salvamento a tu sector, inmediatamente abrir sistemas y líneas de crédito reales que el día de mañana, por Dios, me estoy viendo al día lunes 13, el sector turístico y los actores del sector turístico puedan inmediatamente tomar esos créditos. Los guías, si no se recupera la actividad económica y la dinámica de demanda, sobre todo los guías dependen mucho del turismo receptivo, en 6 meses no van a poder tener un equilibrio de economía
por lo cual van a empezar a entrar en unos momentos muy complejos. Entonces, de entrada, el guía necesita tener accesos a créditos personales. Aparte de eso, el guía, al no tener de alguna forma una trazabilidad en su sistema económico, muchas veces no sujeto de crédito, por lo que le hace en esta crisis un grupo vulnerable, y necesita tener automáticamente un sistema que esté regulado, que le permita acceder a un crédito a 12 meses o a 18 meses para poder subsistir mientras, como vimos en el gráfico anterior, la demanda va generándose. Dos, las agencias de viajes y las operadoras son las últimas que se van a poder recuperar, sobre todo las receptivas. ¿Por qué? Porque las receptivas dependen justamente de ese turismo receptivo que está anclado en el exterior, y como acabamos de ver, una vez de que se vayan retirando las barreras de movilidad en los diferentes países, la gente va a empezar, en primer lugar, a no viajar si no era necesario, y en segundo lugar, a viajar dentro de su propia región, y va a salir ya de su país cuando le den las condiciones para poder hacerlo. Esa salida fuera de su país es muy probable que cambie también en los protocolos, y que los países en el mediano plazo, me atrevo a decir a no más de 6 meses, empiecen a exigir, además de los documentos para ingreso al país, ya sea pasaporte o visa o solo pasaporte dependiendo del país, una tarjeta que implique que tú tienes alguna vacuna que todavía no se genera. Recordemos que el COVID todavía no tiene vacuna, pero que de alguna forma pueda garantizar que tú no estás llevando una infección al otro lado. Además, ya vemos si en los mismos mercados está la medición con respecto al tema de los personas cuando ingresan a los mercados, el tema de la temperatura. Eso es algunas condiciones de seguridad biológica, en este caso, se van a ir implementando. 3, el tema de los hoteles y los restaurantes. Como lo habíamos visto, los hoteles tienen una particularidad, al igual que los hoteles, el transporte turístico y el tema de la aviación. Esos espacios que tienen, llámense camas o llámense sillas, si no se llena, no existe la dinámica económica. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen un inventario, al día de hoy, voy a hablar como hotel, 30 habitaciones que no se llenó esta noche y amaneció vacío, pero le están generando un costo, por lo cual tendrán que prever justamente un tema de anclaje. Ok, entonces, basado en estos ejemplos que acabo de demostrar, una de las primeras políticas tiene que ser financiamiento de créditos blandos con fácil acceso, bajas barreras de entrada, para poder salvar al sector turístico. 2, de alguna forma, que es un paliativo, no es un tema fuerte, pero es un paliativo que es un tema de poder habilitar líneas de capacitación. Hay mesas del Ministerio de Turismo en que se están trabajando, la mesa territorial en especial, y debería visibilizarse ya toda esa oferta que se está teniendo, pero es una medida paliativa, porque de todos modos sigues preocupado en eso. 3, los destinos tienen que prever ya sus campañas, y las campañas tienen momentos diferentes. Ahora que está creciendo todavía el tema del contagio, tiene que ser mensajes muy sutiles, muy suaves, de acompañamiento, que te va diciendo quédate en la casa, no te olvides que esto pasará. La OMT ha puesto un hashtag que es viaja mañana en español, y temas que de alguna forma son soft, pero que te permiten mantener el destino ahí. Y esto implica que todos los destinos deben empezar a trabajar eso. Una vez que lleguemos a la cima y empiece a caer, puede ser un poco más agresiva ya, porque el momento en que empieza a caer la línea de contagios, desde el punto de vista estadístico, ya puedes empezar a lanzar más campañas para poder lanzar para poder ya atraer demanda en el mediano plazo. 4, el país tiene que contratar inmediatamente oficinas de relaciones públicas. Y aquí, por favor, lo que voy a decir, tómese como un tema de estudio de caso per se, y no una afectación a los hermanos guayacenses y guayaquileños, en el cual yo soy chimboracense, tenemos familia, segunda y tercera generación nuestra se desarrolla ahí económicamente. Pero el tema Guayas y Guayaquil, desde el punto de vista técnico, va a pasar una factura desde el punto de vista imagen y manejo de la crisis, y además desde el punto de vista cierre del aeropuerto. Y no es un tema político, lo estoy diciendo desde el punto de vista técnico absolutamente, por lo cual, como quien más, deseamos que inmediatamente se puedan ya ir cerrando, como se han ido cerrando estas brechas de los servicios médicos,
pero la mala prensa que se generó, que no es mala, sino la prensa crítica sacó el problema de sanidad social que existe en Guayaquil, y eso se ha visto que incluso ha habido titulares como Guayaquil, el Wuhan latinoamericano, haciendo una comparación justamente con lo que pasó en China, de alguna forma el epicentro del contagio y uno de los lugares donde más se dispersó este tema. Entonces, es un tema que hay que prever, y hay herramientas técnicas como país, como destino, que es la contratación de oficinas de relaciones públicas para poder mitigar ya, armar estrategias para hacerlo. Quinto, financiamiento de una campaña que tiene que ser millonaria. Y con esto entiéndase bastante claro, millonaria. Y les digo por qué. Colombia y Perú, que tienen sus estructuras de promoción, nuestros competidores de alguna forma, por la lógica, por la cercanía, por la misma capacidad de atractivos naturales y culturales que tienen, regularmente son tres: Colombia, Perú y Costa Rica, en líneas muy generales, y sobre todo me estoy refiriendo al turismo receptivo en especial. Colombia y Perú aproximadamente destinaban ya de manera histórica desde el año 2000 casi 20 millones de dólares por año para la promoción. ¿A qué me refiero con esto? El virus lo que ha hecho es detener a todos, congelarnos a todos, y el momento en que podamos superarlo, vamos a poder arrancar todos al mismo tiempo. Si tú sabes que tu vecino tiene 20 millones para invertir en la publicidad y tu otro vecino también, y compites con los dos, nosotros debemos prever realmente un financiamiento real que exista y que se dé inmediatamente, de la misma forma, de una forma ágil e inmediata, una vez pase el tema. Si no hay este apalancamiento, yo por ejemplo, respeto mucho el criterio de gente que dice: no, a mí no me interesa el tema político, no me interesa el ministerio, pienso que debería X, Y, Z, etcétera, etcétera. Perfecto, pero tú sí necesitas como destino país un paraguas de promoción que te vaya acompañando arriba mientras tú haces tus acciones micro y te vas moviendo. Si no tienes ese paraguas, vas a poder hacer tus acciones, pero tu rango de acción no va a ser tan potente, y mucho más lo necesitas por el tema que habíamos hablado hace un momento, que es la imagen que se está percibiendo afuera del Ecuador. Y esto es un tema muy importante porque nosotros sabemos que no sucede, pero una tercera persona en la cual tiene que escoger y quiere seguir viniendo a Latinoamérica, que eso va a ser un tema más complejo en el paso del tiempo, va a irse minimizando esa resistencia que puede generarse ahora. Sí va a decir: bueno, voy a ir a Lima, o voy a ir a Bogotá, o voy a ir a Quito, voy a ir a Guayaquil, y va a prever mucho de si va a estar segura o no, que es la sexta cuestión. Los países deben trabajar ya definitivamente en políticas y protocolos de seguridad. Y nosotros ya tuvimos una primera alerta, el momento del paro, donde ya teníamos que haber arrancado con protocolos de seguridad para poder garantizar la movilidad de esos turistas como tal. Esas son como las grandes políticas inmediatas que tiene que habilitar un destino. En este caso estamos trabajando con el tema Ecuador, pero el momento en que la pandemia es mundial, de alguna forma es lo que los destinos van a tener que hacer: generar figuras para poder salvar el empleo de su sector. Dos, generar medidas para poder recuperar su imagen a través de las relaciones públicas y el mercadeo. Y tres, generar condiciones globales en los temas de garantía de la seguridad, en especial en primera instancia para los ciudadanos, y en segunda instancia para quienes son los que les reciben como tal. Dos, aparte de eso, es muy importante, esto hay que tomar en cuenta que es un conjunto. Entonces las personas, porque ahí veo, por ejemplo, hay una crítica que dice: las campañas están al final. En efecto, estábamos viendo un efecto global. Nosotros nos encontramos todavía en la subida de la curva, de ahí vamos a estar en la cima y va a caer. Pero si tú no haces campaña, como no ha venido haciendo el país hace 3 años, tienes ralentizada la demanda como venimos teniéndola desde hace algunos años como tal. Por eso es un conjunto de medidas per se. Entonces, eso es importante entenderlo también. Destino nacional, el destino local y sobre todo los destinos regionales tienen que empezar a trabajar en mancomunidades en lo que se pueda realizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros, Chimborazo, con Tungurahua y con Cotopaxi,
tuvimos la oportunidad de trabajar en la última Fitur, que nos fuimos dentro del stand del Ecuador, pero en conjunto como región, y esa región es una OGD, que se puede llamar Andes Centro, perdón, el antecedente de una OGD, y la pusimos nosotros como nombre Andes Centro, e incluso creamos un logo para este tema. Esa articulación que yo les estoy poniendo como ejemplo, se debe generar en otro tipo de medidas también, que ya son viajes intrarregionales internos de estancia corta que tú puedes realizar, específicamente excursionismo, donde te vas apalancando en tu vecino para poder coordinar, y también a futuro van a ser fundamentales acciones de reactivación productiva que tienen que ver con esto. En tercer lugar, en el tema ya destino per se, me voy a referir al GAT como tal. Los GATs son los provinciales, los municipales y los juntas parroquiales. Ahí específicamente los municipales, al tener transferida la mayoría de las competencias de turismo, deben prever, desde el punto de vista muy personal, análisis legales con sus respectivos consejos para dar una salvedad. Probablemente, estoy hablando sector turístico, no pago de patentes y no pago de LUAPs, por lo menos durante el año 2020 o este periodo que se ha generado. Como normalmente son estos impuestos, están anclados al año completo, es muy importante tomar en cuenta que se necesitaría esta salvedad. Años atrás, en su momento, por el terremoto, el MINTUR, que también cobra uno de los impuestos, que justamente es el 1 por 1000, y generó una salvedad en la cual le puso tarifa cero. Entonces la gente lo único que hacía es declarar, pero no generaba ningún pago. Entonces ahí tenemos 3 impuestos que entran directamente, afectación en la estructura de quienes prestan las condiciones de turismo, que pueden generarse como tal. 2. De ahí necesariamente volvemos a entrar en un tema adicional. Publicidad con respecto ya a cada uno de estos destinos. Recordemos ahí que ni las prefecturas, ni los municipios, y mucho menos juntas parroquiales, tendrían condiciones para generar financiamientos de salvataje, ni de personas, ni de estructuras productivas como las turísticas o las del turismo comunitario. Por lo que es importante tomar en cuenta que por esa razón puedes generar una baja de impuestos aquí, y también van a necesitar un acompañamiento, porque también el destino, si no tiene una promoción, también va a verse muy ralentizado su recuperación como tal. Luego, que sea buena o mala la campaña ya es un tema extremadamente relativo, y recuerdo que en la conferencia anterior que di ya habíamos hablado del tema de los GATS. El tema de los GATS, esto es muy claro. Hay autoridades que son responsables y quieren trabajar en turismo y demuestran esa responsabilidad. Puedo hablar del caso de Chimborazo. ¿Cómo? Generando una unidad administrativa que trabaje en eso. Nosotros no la teníamos, la hemos generado, contratando gente que sepa del tema y financiando las acciones tanto publicitarias como de gestión. Si no existe esta connotación y en el discurso se dice yo voy a trabajar en turismo, pero no genera estructura, contrata a cualquier persona que lo que menos sepa es de turismo y no te da recursos, ese GAT no trabaja para el turismo. Y eso es en general, y no quisiera entrar en una discusión mínima, pero eso es en general un gran diagnóstico que se tienen que prever. Además, en la estructura regional y provincial, estos GATs, los que sí trabajen en turismo, los que sí tengan estructura y demás, tienen que armar estructuras de poder gobernar, pero aparte de eso, poderse articular. Si solamente están viniendo las acciones desde los GATs, sin articular con el sector privado, con el sector comunitario, con el académico, con los otros niveles de gobierno, vamos a decir una prefectura, si no es tan clara con los otros municipios o con las juntas parroquiales, simplemente no va a tener un alto impacto y no está coordinándose para que pueda generar este tema. Entonces, en nuestro caso muy específico, hemos generado un comité de gestión turística, también se conoce como mesa de turismo. Actuamos algunos meses juntos. Hay un muy buen parangón de unos vecinos nuestros que son Tungurahua, que trabajan casi 17 años y que son muy potentes por eso, y en ese sentido, ¿quiénes lo pueden hacer? Las estructuras de gobernanza se pueden generar hasta al nivel de junta parroquial si existe la voluntad política. Yo estoy hablando del ejemplo Tungurahua, el ejemplo Chimborazo. Existen también ejemplos a nivel de los cantones, pero requieren muchísimo de articulación y sobre todo
el GAT, ¿en dónde te puede dar soporte? Te puede dar soporte en la implementación del tema de la promoción, en el tema de los impuestos, en generar condiciones especiales para desarrollo turístico, temas de usos de suelo. Entonces ahí hemos entrado ya a trabajar en diferentes niveles y también definitivamente en todo lo que significa a la transferencia de tecnología. El GAT también tiene una alta responsabilidad en anclar a la academia y ahí les dejo un asterisco porque vamos a entrar ya al tema más álgido que en la vida real son, ok, estas son las estructuras estatales, las estructuras provinciales, municipales, parroquiales, de los que quieren trabajar y no. De la misma forma, a cualquier nivel, si no hay presupuesto, si no hay gente competente, si no hay estructura organizativa, es discurso y no es un tema profundo en el cual se está trabajando. Ya en el nivel micro es un tema muy complejo, sobre todo porque en el nivel micro estamos hablando de las personas y de las empresas o de los centros de turismo comunitario. En las personas en el tema del turismo, al estar detenido el sistema, se están abocando a varios escenarios que se tienen que prever. Uno, definitivamente, es que la empresa pueda decidir el despido acogiéndose a que es una calamidad de orden prácticamente a nivel mundial y puede liquidar a la persona e incluso tenemos ya un mapeo de empresas que lo han hecho únicamente con las liquidaciones normales sin entrar a pagar unos otros beneficios acogiéndose a este tema. Dos, la empresa puede sostener al empleado facilitándole con muchos de los temas de vacaciones o negociaciones para poder trabajar una vez que sea el post-COVID. Tres, pueden entrar a una negociación en lo que se refiere a sus formas de contrataciones con el tema de adendum como tal. Esas son las vías legales que ha habilitado, si no me equivoco, a través de un acuerdo ministerial, que es el 1017, el Ministerio de Trabajo, para que las empresas puedan manejarse en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, ese talento humano está muy afectado porque tiene un tema de afectación psicológica. En primer lugar, no todos los trabajos pueden hacerse de teletrabajo. En segundo lugar, no todos tienen las condiciones para hacerlo y sí es muy necesario que en el mediano plazo prevean que muchas de las empresas van a hacer un salto a poder pasar muchas de las operaciones que puedan realizarlas hacia el nivel digital, hacia digitalizar la empresa, haciendo una previsión de este tema. ¿Qué es importante también en el nivel de las personas? La capacitación es fundamental. Yo entiendo que es una crisis, que puede no ser necesaria en este momento, pero las personas en el sector turístico tienen que prever reconvertirse porque, uno, van a cambiar todos los protocolos de servicio en adelante con el factor seguridad que va a estar prácticamente transversal para todo, muy marcado, y más aún si vamos a seguir trabajando con el tema del turismo receptivo. Dos, se tiene que prever que puedes contagiarte en un momento determinado y cuál va a ser tu plan de contingencia si te contagias como tal. Tres, el tema de la seguridad social, si no se tiene, es importante poder prever, poder pagarla como autónomo, justamente en base a lo que hablábamos de una manera anterior, para poder estar protegido. Y cuatro, se tienen que obtener otro tipo de características blandas, manejos de conflictos, niveles de negociación y demás que van a ser muy necesarias en el escenario post-COVID. No inmediatamente, pero sí en el mediano plazo va a haber también un tema de crisis. Nosotros ya tenemos un primer estudio de por ejemplo, agentes de viajes que están ajustando ya las tarifas de los guías y demás, y esos son temas que pueden darse en el sistema de mercado como está. En el tema de las empresas, la empresa es un tema muy complejo porque está vista, en primer lugar, mientras más días se demore el Estado o se demoren los sistemas de salvataje financiero, más cerca de la quiebra estás. Y ahí voy a compartir una diapositiva que también era importante tomarla en cuenta, que es con la que vamos a poder hablar este tema. Prácticamente este es un primer estudio que se realiza en Berkeley y donde es una prueba ácida para los que estén familiarizados con los conceptos administrativos. Netamente te demuestra si es que tú estás pagando todos tus insumos, nómina, en otras palabras, la operación normal, teniendo cero ingresos,
teniendo cero apalancamiento con tus proveedores y teniendo cero adelanto de anticipos. En ese sentido, se prevé que una empresa promedio, es un estudio de Estados Unidos, en 27 días tiene ya su punto prácticamente de no retorno porque se ha quedado sin liquidez. Eso se ajusta a restaurantes y a otro tipo de temas y prácticamente en 100 días puede extinguirse la empresa como tal. El mismo ejercicio fue bajado directamente ya por la UDLA, como pueden ver ustedes a la derecha, en la parte inferior, y analizó la realidad de las empresas en el Ecuador. Y esta realidad le da 37 días, nosotros estamos ya acercándonos a esos 37 días, que es donde la empresa, siempre y cuando tenga estas condiciones, como acabo de decir, ya voy a hablar en este momento solo a nivel empresarial. Eso no le puede gustar mucho a las personas, no les puede gustar mucho a los destinos, no le puede gustar mucho a la gente, pero en este momento nos vamos a centrar en qué hace una empresa. Una empresa que es una entidad que se arma para generar lucro y transferir ese lucro a sus accionistas y poder sostenerse en el paso del tiempo agregando valor social. Entonces, la empresa, si no tiene lucro, muere. Es como a una persona, si dejas de tener oxígeno, en la vida real la liquidez del oxígeno, tú mueres. Una vez hecha este estudio, le da 37 días de resistencia mediana a las empresas en líneas generales, siendo circunstancialmente alojamientos y servicios de comidas las primeras afectadas a los 30 días. De ahí, como ustedes pueden ver, hay otras industrias que se van extendiendo y prácticamente tienen hasta los 120 días, que sería la extinción. Aquí hay una gran discusión que es muy fuerte. ¿Cómo debe actuar la empresa como tal? Y esto es un tema de empresa. La empresa, en primer lugar, tiene que analizar sus costos de manera inmediata y tratar de bajarlos. Controlar muchísimo, sobre todo, los costos fijos, tanto como los costos variables. Dos, tratar de apalancarse en un tema de liquidez. Si bien es cierto, no está ingresando por su actividad normal. El tema de liquidez, sí existen prácticas que se están dando ya en las aerolíneas, que se están dando ya en los barcos, que se están dando ya en los hoteles, en el cual es vender a futuro. Tú ya empiezas a tener, por ejemplo, Avianca, Latam, entre otros, que te están vendiendo sus ocupaciones para dentro de 6, 7 meses con un descuento bastante fuerte, pero detrás hay una estrategia de poder recibir liquidez en este momento y no llegar a colapsar con todo. Entonces hay una opción de venta futura. ¿Qué es importante ahí? Que es una de las temas muy interesantes, que fue una conferencia que dio la Fundación de Turismo para Cuenca, que se habló específicamente, por ejemplo, de los hoteles, y aquí no son solo hoteles, sino son quienes proveen los servicios de hotelería, o también, desde mi punto de vista muy personal, todo lo que se refiere al tema de los cruceros, específicamente Galápagos. Tratar de proteger tu tarifa. Y esto es uno de los temas más complejos, porque el ambiente post-COVID que va a existir va a ser un ambiente en el cual va a haber una guerra de precios obligatoriamente, porque todos estamos represados en este momento y nuestros inventarios, ojo que estamos hablando todo este momento desde el punto de vista empresarial, y nuestros inventarios, entiéndase camas de hotel o camarotes o sillas o etcétera, están parados. El momento en que se vaya levantando la restricción que va a hacer que todos vamos a salir a pelear, pero muchas de esas peleas están vinculadas, esto ya es competitividad, a pelear por precio o a pelear por calidad. La pelea por precio normalmente es la primera que se toma en cuenta, pero sobre todo hoteles tienen que tomar en cuenta que, de acuerdo a estudios que se han hecho, la recuperación de la tarifa, si ustedes entran a pelear de una forma muy agresiva con precios, para recuperar su tarifa post-COVID, les tomaría casi un año entero. ¿A qué me refiero? Tú vendías tu habitación en $50, pasa el post-COVID y tú dices, yo salgo a $35 la habitación. Ok, te vas a tener que sostener en esos 35 porque todos tus vecinos van a tratar de competir, porque todos están tomando la misma estrategia de ataque por costos frente al consumidor. Por lo que quien se pueda adelantar en estos otros temas, que ya es el lema de la OMT, viaja mañana y puede empezar a vender inventarios hacia adelante, puede tener una ventaja competitiva desde el punto de vista liquidez de manera específica. Dos, que es otro tema, es fundamental que entren en lo que se conoce como estrategia de pricing, que es analizar el tema del precio, cómo se construye ese precio y cómo tú vas a salir
con respecto a atacar la estrategia, luego tratar de conseguir todo lo que significa créditos blandos, que sean con muy baja tasa de interés de ser posible y que puedas extenderte con un gran periodo de gracia. En ese sentido son los créditos que en teoría hablábamos en el momento de destino como país, como política pública debería generar, ya que esto es una visión muy personal como Luis Falconi, yo creo que no se ha usado una herramienta adicional que podían haber utilizado el Estado, que es regular a través de Junta Monetaria algunas particularidades adicionales, pero bueno, el Estado tendrá la decisión de saber por qué lo ha hecho o no lo ha hecho, pero sí es importante poder apalancarse con una liquidez o con un préstamo, ya sea personal, ya sea de otra forma, que no te genere una gran cantidad de ingresos. Y hay empresas en la cual, ojo que estamos hablando desde el punto de vista empresarial, por favor, y hay empresas en la cual han previsto un escenario en el que liquidar es en su costo-beneficio de 120 días mucho más rentable que mantener abierta la operación. Es bastante doloroso, pero esto es importante también que sepan que post-COVID va a haber una pérdida de empleo en turismo que va a ser prolongada, que puede durar entre 6 meses a un año, para regresar al momento previo. Para regresar a los índices de febrero puede ser que nos tome un año en el ámbito de empleo. ¿Por qué? Porque si no existe demanda, no vas a poder sostener esos costos ahí como tal. Ok, de ahí, ¿qué otro tema podríamos hablar en este momento? Definitivamente un último tema es, se necesita de manera inmediata una estructuración de redes y muy probablemente varios de los agentes tengan que entrar en fusiones. No es un tema que deberían descartarlo como tal, porque ha sido muy complejo y va a ser muy complejo el manejo de la crisis en el paso del tiempo. Brian, creo que hasta ahí tenemos líneas bastante generales para poder escuchar y también para poder leer algunas de las preguntas que definitivamente han realizado cada una de las personas que se encuentran escuchándonos, siendo muy respetuosos con cada una de ellas y con sus criterios, definitivamente. Perfecto, mi querido Luis. Sí, justamente estaba esperando para que culmines tu disertación y ahora quisiera abarcar un poco dos cosas. Un poco la imagen país, ¿no es cierto?, que es fundamental para un escenario post-COVID. Realmente tuvimos un antecedente de lo que fue y lo que pasó en el mes de octubre, que ya tuvimos un primer susto, una primera impresión de lo que significaría una crisis de esta magnitud para nuestro sector. En ese sentido, ¿qué es lo que se hizo posterior a octubre para entender un poco lo que se podría hacer? Porque ese es, y vuelvo al tema empresarial, porque ese es un poco el problema de las empresas, ¿no es cierto? Tuvimos el mes de para en octubre, llegamos a diciembre, en enero es un mes bajo, no para todo el sector turístico, pero en su mayoría es un mes relativamente bajo, y nos encontramos ante un escenario de una pandemia mundial que nos mantiene en un turismo cero a nivel mundial, no se diga a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido trabajando? Se vino trabajando, algo se pudo prever desde tu realidad en la provincia de Chimborazo. Sí, bueno, tú acabas de decir un tema súper importante, Brian. A diferencia de nuestros competidores Colombia, Perú y Costa Rica, solo nosotros tuvimos el paro de octubre, que casi quebró ya el sistema en su debido momento. Ya veníamos con una imagen negativa afuera y te cuento que se tuvo que trabajar muchísimo, tanto desde el punto de vista de destinos como desde el punto de vista de la empresa privada y el turismo comunitario para poder recuperar esa mala imagen que se generó en su momento. Y ahí sí quiero salvar mi posición. Yo creo que los derechos no son negociables, la violencia no se debe dar. Son dos cosas que son muy diferentes como tal. Entonces, la imagen está muy afectada porque si tú eres un agente externo y tienes lo de octubre, que por suerte, y perdón por lo que voy a decir, y si alguien se siente afectado, mil disculpas, pero estoy haciendo la comparación del símil por Ecuador, por suerte, las mismas, protestas por casos, por temas similares también se generaron en Chile, recuerden en ese momento, luego se generó el problema de Bolivia por el tema electoral del presidente en ese momento,
y de alguna forma las protestas empezaron a cambiar ya y toda la agresividad que se dio en octubre acá, de alguna forma se pudo decir, se compensó. También hay que tomar en cuenta que logramos hacer algunos corredores humanitarios, entre esos con Chimborazo, con varias instituciones, por decisiones de las autoridades definitivamente de querer hacerlo, y pudimos hacer un corredor humanitario en el que participamos muchas instituciones públicas, privadas y asociaciones en especial. ¿Cuál es el problema al día de hoy? El problema al día de hoy es que nuevamente se genera esta crisis, que la estamos viviendo todos, pero a pesar de que la está viviendo toda Latinoamérica, específicamente el Guayas y Guayaquil, nos guste o no, a mí no me gusta, se puso en el foco internacional desde el punto de vista negativo, y eso va a pasar una factura como tal. Y el tema del aeropuerto es un tema también que va a pasar una factura. Yo respeto como más las decisiones de las autoridades, ellos saben por qué, saben y sabrán por qué las toman, pero desde el punto de vista del derecho internacional, de todo el tema del mundo y de la misma OACI. La OACI, ¿cuál es? Es la institución a nivel mundial que te chequea todo el tema de los permisos aeroportuarios como tal. Habrá que ver cómo avanza ese expediente mucho más adelante y ojalá no tenga repercusiones graves, lo digo de corazón, para el Guayas y Guayaquil, porque en primer lugar para el país, en segundo lugar para Guayas y Guayaquil, que es un destino fantástico, y en tercer lugar porque es una de las formas en las que se nutre el turismo para nosotros también. Entonces, frente a eso es lo que yo te decía, si bien es cierto este rato, nuestros sistemas de emergencia del país están activados para poder atender la emergencia, está activada la política de no movilidad, de la política de restricción en el tema de la casa y todas las políticas que nos han dado, sí se debe prever en el mediano plazo, que es apenas terminemos el tema de la pandemia, ya tener contratado el tema de relaciones públicas internacionales y el tema de publicidad internacional que en su momento se lance. Es ilógico si en este momento lanzamos una campaña, porque en primer lugar nadie te va a venir. Ojo, abro paréntesis, hay países que sí han lanzado campañas por si acaso en el mundo. Uno de ellos es Portugal, otro es Colombia, nuestro vecino, que sí están lanzando campañas ahora. Yo personalmente considero que no es el momento, considero que es el momento cuando baje la curva, cuando empiece a caer la curva, es inmediatamente que tienes que actuar con PR, tienes que ir acompañado y poder estructurar al sector privado, específicamente a los operadores que son los que tienen la interrelación con afuera, y articular al sector público que quiera invertir en esa campaña internacional también, como son prefecturas o son municipios que también tienen una disponibilidad económica para poder hacerlo en su tema. Pero sí es muy importante que tomen en cuenta que hay momentos como tal. Esta ha sido una conferencia bastante larga, hemos hablado de destinos, de las personas, del tema de los productos, de las mismas empresas. Entonces es complejo porque, como ustedes pueden ver, a veces no todos están alineados, no todos quieren comportarse de la misma forma. Hay destinos que no les importan sus empresas, no invierten en su turismo, mucho menos en su gente, y está en el discurso. Hay destinos que quieren invertir, que sus empresas no se ponen de acuerdo y no quieren trabajar en el tema. Y hay destinos que no les interesa, empresas que no les interesa y personas que sí quieren trabajar. Entonces, de alguna forma, esa articulación, y este es el momento porque en el tema propositivo, en cambio, uno, estamos confinados y al estar confinados estamos absorbiendo mucha información a través del Internet. Los que viajan son los que tienen sobre todo acceso a los medios digitales, en especial en este momento. Entonces, sí existe alguna forma y una estrategia de generación de contenidos en este momento que se pueden dar para ir minimizando el tema de la imagen como tal. Y luego la mejor imagen, Brian, hacia afuera es que el sistema de salud empiece a demostrar eficiencia, se luche contra las fake news que realmente también han existido y puedas ir demostrando que el sistema de salud ecuatoriano, si bien es cierto, tuvo una entrada muy compleja en el Guayas, se ha subsanado, las autoridades están trabajando en conjunto y la pandemia se va controlando y vamos entrando al índice de bajada como tal. Perfecto, Luis. Otra inquietud que se me viene, estaba leyendo una investigación de un portal en China. Me parece muy interesante analizar el sector turístico en un lugar donde ya, claro que hay diferentes dinámicas, ¿no? En relación a Ecuador.
y en sí a nuestra región, pero hay algunas cifras interesantes por lo que ya han ido apaleando esta crisis, ya se ve un escenario de normalización en ese sentido, y hablamos de que ya en el mes de marzo un 82% del sector de alimentos y bebidas y hoteles ya ha iniciado sus operaciones, ha sido la vuelta a sus trabajos, y hablamos en transporte, que es una cifra que mencionan de un 94%. De la misma manera, según Fliggy, que es una OTA en China, menciona que el 55% de personas desea reanudar sus viajes y el 24% no ha decidido, el 21% no lo desea, pero en ese sentido, abarcando el primer punto que tú hablaste un poco del ser humano, de las personas, este confinamiento al que nos debemos por ahora nos lleva a un escenario en donde estemos deseosos de viajar por el simple hecho, o sea, de visitar a familiares, de reanudar actividades productivas, negocios, etcétera. ¿Ves un escenario similar en ese sentido aquí para Ecuador? Sí, de alguna forma, o sea, acabo de poner una diapositiva que era un poco con la que iba a cerrar la conferencia, ya que la pregunta va hacia allá. No nos olvidemos, el ser humano tiene dentro de sí el tema del viaje y en ese sentido lo que acabamos de hablar no es un tema fatalista, estamos hablando de un tema, cómo nosotros estuvimos, en qué lugar estamos en este momento y qué acciones son las que podemos tomar más adelante. Esta gráfica lo que hace es demostrarte que de todos modos el ser humano dentro de sí, el viaje es una de las grandes expectativas del ser humano ya para realizarse como tal. Entonces, en el mediano plazo, ese viaje se va a reanudar, pero va a ser un viaje muy diferente al inicio y en el paso del tiempo se va a ir profundizando. ¿Por qué va a ser muy diferente al inicio? Porque puedes viajar, porque vamos a encontrar tarifas baratas en un determinado momento para destinos, ya sean nacionales o internacionales, pero no sé si vas a querer viajar o no. En segundo lugar, cuando viajes, van a haber restricciones de salubridad que se puedan generar. Pueden ser de entrada, el tema de la mascarilla nos va a acompañar, yo creo que unos 2 años más, y quienes entren a los negocios de salud y provisión de estos mecanismos de protección biológica, definitivamente van a entrar a un sistema de mucha renta en este momento, como habíamos hablado, porque cuando tú salgas vas a tener que utilizarlas en todos los lugares. Pero no es que va a bajar las condiciones, el ser humano va a querer seguir viajando, pero esa fortaleza, esa demanda, como nosotros estábamos acostumbrados, vamos a decir, a tener una demanda de este nivel, como lo preveía la misma OMT en su momento, va a ser mucho más baja. De acuerdo a una curva de la OMT, en este año tenía que haber cerrado en 1.4 billones, 1.400, y va a cerrar, en teoría, en 1.072 o máximo 1.100, que es una caída como de entre 280 casi a 400. En líneas generales me estoy refiriendo como tal. Entonces, el viaje se va a volver a dar. ¿Qué particularidad va a haber cuando viajes? Ya vamos a un tercer momento de lo que estoy explicando. Cuando viajes, si una persona se te acerca mucho, ya sea un guía o ya sea una persona que te está dando un servicio turístico, la misma azafata y todo lo demás, te vas a sentir un poco amedrentado. Esto nos va a suceder a todos, somos seres humanos, porque indirectamente puedes sentir que puedes ser contagiado, ya sea por este virus u otros que aparezcan como tal. Entonces, los protocolos de servicio en la interacción B2B de una persona con otra, definitivamente van a ir cambiando. La misma distancia que vas a tener en la interacción personal va a cambiar. Los grupos de personas muy probablemente se vayan a disminuir, el gran turismo vaya a empezar a disminuir, y el momento en que disminuye el número de personas puede ser que tengas te movilices con un grupo de 15 personas en un transporte que tenga capacidad para 30 personas, con lo cual cada una de estas personas va a tener que pagar un poco más de dinero en ese tour, porque este tema del famoso distanciamiento social es un tema que se va a quedar por lo menos durante los 12 o 24 meses siguientes en la interacción del ser humano. De esto vamos a salir, como hemos salido como seres humanos de las otras pandemias. Y el momento en que exista la vacuna, simplemente vas a tener como el tema de la fiebre amarilla en determinados destinos que te dicen, si quieres entrar a tal país
que tiene unas restricciones determinadas, tienes que presentar tu vacuna de la fiebre amarilla, tú presentarás tu vacuna del COVID-19 y podrás entrar al país que lo requiera como tal. Entonces, recordemos todos estos temas per se. Lo vamos a superar, vamos a ver otro momento, pero sí va a haber un cambio, en primer lugar, de volver al punto en el que estábamos, en segundo lugar, de que la interacción del servicio en ese momento sea igual o sea diferente con estos matices, y en tercer lugar, que yo creo que va a haber un gran ganador, gracias a Dios, porque el confinamiento está haciendo que un gran porcentaje de la población replantee sus horizontes de vida. Creo que va a haber un gran espacio para el desarrollo de actividades de turismo sostenible, para el tema del desarrollo de las actividades culturales, de otros temas que ya enriquecen más el espíritu y que en cambio conceptos que ya existen, por si acaso, como el slow tourism o el turismo consciente, en un segmento de la población van a empezar, independientemente de qué generación estén, van a empezar a calar en los viajes futuros. Va a haber gente que va a empezar a querer, por ejemplo, en los destinos viene una gran discusión este rato, porque tienen que empezar a reconvertirse. Nosotros, como de las personas que estamos como destinos en primer lugar, tenemos que empezar a buscar y fomentar otro tipo de actividades que tú puedas hacer en el destino que no congregue a masas de personas. Entonces, en la mañana hablaba, por ejemplo, con una persona ahí, se pueden empezar a trabajar en temas como de agroturismo, terapias alternativas, condiciones de turismo de salud, cosas que en un momento los destinos pueden no haberlo visto en un inicio, pero que la diversificación que va a generar el post-COVID va a empezar a generar nuevos nichos también de mercados como tal. De ahí yo estimo que en unos 2 años probablemente en los aeropuertos nos encontremos una dinámica como la que teníamos, pero con unas condiciones de seguridad absolutas. Todo el mundo usando sus mascarillas todo el tiempo con desinfección, muchos puntos de control biológico. Es como yo creo desde mi punto de vista muy personal que es cómo puede darse como tal. Brian, también me parece importante, mientras ves la siguiente pregunta, contestar un poco ahí. Eric Ureña, absolutamente la prefectura está abierto, por si acaso, a escuchar cualquier opción que tengan para poder trabajar. Como les acabamos de decir, anotemos, y por suerte tenemos este tema de la figura tecnológica que estamos utilizando el día de hoy. Veremos semanas después, meses después, si lo que hemos dicho el día de hoy en conjunto en la conversación le atinamos o no. Puede ser que estemos muy equivocados, puede ser que algo nos haya servido. Ángel Tapia, pienso yo también en los créditos para el tema cultural. Estaba abierta una convocatoria del Ministerio de Cultura, recordemos, a nivel nacional, para que los artistas puedan presentar proyectos y estos proyectos puedan ser subvencionados. Confío yo en que el Ministerio de Cultura, me comprometo como prefectura a preguntar si se van a mantener y facilitarles, Ángel, la información. Cristina Choes dice, las campañas están en la última fase. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué hablar de campañas millonarias sobre este tema? Porque tu vecino está pautando en campaña millonaria. También el tema es no hacerla, por si acaso. El Ecuador no ha hecho campañas los últimos 3 años y nos va como nos va. Entonces, si uno no quiere hacer campaña, si no desea, no la haga. La recomendación técnica es, si Colombia ya la está haciendo, empieza a preparar la estrategia y cuando caiga la curva y podamos controlar nuestro sistema de salud, sería ideal que la lance. Si no, respeto el criterio. Todo lo de abajo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero toma meses y años desarrollar. Infraestructura, servicios básicos, calidad de servicio, producto como tal y cambiar los hábitos. Y te pongo un ejemplo. Mi equipo construyó el Quilotoa. 10 años después es mejor de lo que era hace 10 años, pero tiene unos problemas gigantescos y se llama el desarrollo de destinos, que es bastante complejo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, por eso habíamos hablado que al mismo tiempo vienen las capacitaciones, pero hay momentos. Tú al empresario que está tratando de salvar su caja, está tratando de no perder su inversión, si vas y le dices, ten mi ayuda, son 2 cursos para que aumentes tu calidad, va a ser complejo si no te vas con un pool de acciones en el que también puedas darle un empujón. Ok, las preguntas al final. Un proyecto hotelero de construcción teniendo pensado operar a diciembre del 2021. Pienso que sí, pienso que a diciembre del 2021 va a estar bastante recuperado, como vimos de alguna forma en base al estudio de Deloitte. A diciembre
del 2020, en teoría regresaríamos a los niveles que estábamos con estos matices que acabamos de hablar, pero sí podría ser levantar un correcto estudio de mercado, que nos encontramos en una emergencia sanitaria a nivel mundial. Nos está pasando a todos lo mismo. Entonces, lo que tienes que prever es que todos los destinos estamos detenidos, las empresas están detenidas, y el estudio de mercado mucho depende tú qué quieres hacer. Mi sugerencia sería entrar en estudios de mercado en nuevos nichos que puedan potenciar turismo sostenible, turismo de experiencia. Se demoran en construir, pero si no vendes el mismo tour tradicional, pueden haber unos agregados de valor de renta que le puedes sacar de una forma interesante y pueden empezar a trabajarse de alguna forma para conocimiento de todos ustedes también, porque es importante hacer la publicidad, porque es importante salir, porque tú no conoces que existe Chimborazo, y yo voy y te digo, ven a Chimborazo a través de estas 5 operadoras y te vamos a vender un tour de bicicletas, un tour de andinismo y un tour de vista de pájaros, aviturismo. Tú recién me conoces ahora, luego tienes que venir o necesitas verlo, y para que yo esté en tu catálogo se demora 6 meses, y luego para que tú lo vendas y yo tenga el primer turista se demora 2 años. Por esa razón es la que no existe la separación, van juntos. Desarrollo turístico y el desarrollo de la oferta con políticas, mejora de destinos, planificación, desarrollo de productos, mejora de las capacidades de personas, con el marketing y las relaciones públicas van juntos. No se pueden separar. Si tú dices, voy a hacer el destino perfecto ahora y voy a invertir 10 millones de dólares, y cuando acabe de invertir esos 10 millones en Chimborazo, que me voy a demorar 3 años, ahí voy a lanzar la publicidad, bueno, te digo, el primer año va a estar vacío, a pesar de que la inversión sea impresionante. Solo por apuntar un dato, las proyecciones internacionales, se recuperará la operación turística al 75%. No lo puedo decir yo, te acabo de mostrar los estudios de Deloitte. En teoría, a diciembre se puede recuperar al 100% como estábamos, de acuerdo a los estudios. Sin embargo, yo creo que van a quedar muchas restricciones por país, por destino, por mercado. El receptivo, por lo menos, creo que va a tener que trabajar mucho el operador, el barco de Galápagos, el mismo hotel, en darle facilidades a turistas o clientes corporativos que ya pagaron. No creo que quedarse con una política dura del dinero sea bueno para el destino, porque puede destruirte también como negocio, sino abrirle un lapso en el que de alguna forma, como hacen a veces las aerolíneas, que tenían su política, que te dicen, bueno, tienes el pasaje comprado, pero tienes un año para poder disfrutarlo. Si este año no lo disfrutas, definitivamente no va a ser viable la devolución. Son políticas de comercialización que se pueden analizar. Brian, te escucho. Luis, sí, justamente te agradezco porque abordaste prácticamente las preguntas que tenían las personas, los invitados que están acompañándonos ahorita en vivo. Eh, para culminar, quisiera precisar el tema de las acciones concretas, nada más. Hablamos de una mesa de trabajo del Ministerio de Turismo. ¿Tú consideras que han abarcado lo suficiente? Es decir, mencionan los incentivos laborales, los incentivos financieros, tributarios, incentivos del propio Mintur, temas del IES. En su mesa, me parece que es la 4 y la 5, de promoción y la territorial. Hablan de cooperación, emprendimiento, promoción turística, turismo interno, inversión turística, turismo educativo, que se entrelaza con capacitación, competitividad y MICE. ¿Consideras tú que esto es un bagaje suficiente de estrategias que se deben considerar? ¿Y cuáles tal vez serían las prioritarias? Porque vuelvo al dicho, el que mucho abarca poco aprieta. El papel aguanta todo, pero en sí lo prioritario, es decir, desde aquí, sábado 11 de abril, ¿qué es lo que necesitamos hacer como sector? Has mencionado algunas cosas muy importantes desde todo punto de vista, un poco desde la academia, especialmente desde la empresa, desde tu realidad, desde el sector público, desde el punto de vista de los GAD, lo que tú consideras que debe hacer el gobierno en cuanto a política pública, algo prioritario, ¿sí? Para tener ya una idea sobre qué trabajar desde aquí en adelante. Sí, es súper importante, Brian. Me parece muy buena la pregunta. Mira,
te soy súper sincero, ¿qué necesita? Los destinos muchas veces no se dan cuenta. Tu destino está bien y se desarrolla si tu estructura económica que tiene el destino está bien y si esos recursos naturales que están en el destino y culturales se cuidan y se fomentan. Si eso no sucede, tienes problemas en especial. Por lo cual, inmediatamente, ¿qué necesitas mañana? Lo dije hace un momento, necesitamos que el gobierno el día 13 tenga los créditos para poder generar el salvataje a los sistemas empresariales que, como vimos, en el 99% son pymes y MIPYMES. Cada día que se demora, se destruye valor, quiebran empresas, no puedes sostener el empleo, van a dejar de pagar a la gente y en especial no van a poder sostenerla porque no te olvides que nos estamos ya acercando a los días de la liquidez, como vimos en el modelo económico, en que la liquidez se va perdiendo desde el punto de vista empresarial. Entonces, es un tema fundamental, urgente. Políticas con respecto al seguro social, políticas con respecto a la facilidad de crédito, políticas con ya sea empresarial y también individual en estos grupos vulnerables como los guías que me refería hace un momento, que se van a demorar un buen tiempo en poder regresar a sus condiciones. Luego, definitivamente, viene un proceso que es de acompañamiento, de fortalecerte ya en el territorio, que son líneas de alianzas para poder pautar y seguir. Te cuento, nació una iniciativa desde el sector privado. Uno de los operadores de Guayaquil, BM Tours, invitó a varios de los operadores a nivel nacional y estamos algunos GAS también trabajando con ellos. Se está trabajando en un conjunto de actividades que tienen que ver para reactivación, específicamente algunas de ellas promocionales en la época ex-post-COVID en especial. En otra mesa estamos trabajando el tema para poder facilitar a la gente, pero la más urgente de todas este rato es el tema económico para las empresas. No está en discusión que actualmente estamos en una pandemia mundial, que lo importante es proteger al ser humano en este momento, que la protección del ser humano definitivamente está en función del aislamiento social, pero esto es Latinoamérica, y en Latinoamérica no todas las estructuras sociales son similares, somos muy deficitarios, es extremadamente desigual y hay segmentos de la población que sí tienen que decidir entre infectarse de COVID o morirse de hambre, y es muy complejo también lo que sucede en el ámbito social. Nosotros, Latinoamérica y el mismo Ecuador, todavía es muy deficitario en temas. Cuando tú le dices quédate en tu casa, la persona tiene 8 metros cuadrados de casa que comparte con personas, está la temperatura en algunos lugares de la costa 35 grados, y aparte de eso no tiene un sistema de agua potable, no son las mismas condiciones, el 10% del primer percentil de la población económicamente desarrollada al último que está ahí. Sobre todo nosotros, muchos de los planes como prefectura, ya en los brazos como patronato o con la emergencia, por ejemplo, todo el tiempo se está realizando una asistencia social. No es el motivo de esta conferencia, por eso no me voy a profundizar ahí, pero el tema rural es bastante complejo. No quiero dejar pasar ahí, Paul Guashpa hace una observación que es súper importante. La gente, cuando salga de esto, va a empezar a demandar lugares como montañas, temas del tema rural. Absolutamente de acuerdo contigo. Ahí hay una gran discusión. Tienen la accesibilidad vial para hacerlo, tienen los servicios ahí que les reciban. Si yo voy al lugar, tengo un lugar donde tengo alimentos y bebidas, aparte de todo el otro factor que está en mi otra mano, que es todos los temas de seguridad y de bioseguridad que hemos hablado. Todos estos temas lo tenemos, hay estructura productiva para poder soportar. Aunque fuese la persona con $20 en este momento, podría invertir. Entonces, esa es la otra discusión, la discusión justamente del desarrollo, que es la que sigue estando ahí y es en la que se sigue trabajando de una manera fuerte. En el emisivo, creo yo personalmente que se van a recuperar en primer lugar porque hay viajes prioritarios. Va a ser más rápida, desde mi punto de vista muy personal, la recuperación de la agencia de viajes emisivos. Si bien es cierto, está extremadamente golpeada como todo el sistema en este momento, se va a recuperar, uno, porque hay viajes prioritarios como vimos en el tema, dos, hay los viajes corporativos, y tres, hay estas ventas posteriores. Realmente la gente de viajes, creo que el que sobreviva, una vez que pase la pandemia, va a ser un puesto muy valorado por los consumidores, porque todos los consumidores que no compraron por agencia de viajes,
que ya son muchos de los que compraban por las plataformas y que están varados afuera. Justamente están varados porque sus políticas de pasaje no tenían una protección que normalmente te da el agenciamiento. Pienso yo que el agenciamiento no ha salido a vender antes estas grandes fortalezas que son por qué yo te pago un fee de emisión, por qué yo te pago este extra, que son todo doy todo. Sí, si bien es cierto, me pagas este fee de emisión y me das algunos, un valor extra de lo que tú consigues en la OTA, ya sea Despegar o cualquiera de las otras, pero yo te garantizo todos estos temas en caso de que tuvieses una cuestión. Entonces, la gran discusión del concepto seguro, de estar como un seguro de viajes, que es lo que te garantiza el agente de viajes, pienso que no se ha vendido como tal. ¿A qué otros enfoques de nichos de mercado? El aviturismo está virgen absolutamente, el turismo de naturaleza está absolutamente. El tema del confinamiento va a generar grandes problemas en la gente de poder reencontrarse. Hay mucha gente que estaba muy dedicada a una visión extremadamente economicista de la vida y que este replanteamiento, y desafortunadamente sí también perdió familia, y me quiero solidarizar con la gente que está perdiendo familia en este tema, por esa razón debemos estar aislados. Va a reconvertir mucho de su pensamiento social, y en ese sentido va a tener que buscar incluso a través del viaje y a través de las experiencias muchos lugares para poder volver a recuperarse. Ahí hay un tema de turismo alternativo como tal en su debido momento, entonces sí es importante que ustedes podrían prever. Qué buena pregunta de Diego, ¿cuál sería la estrategia para atraer un nuevo público, turistas internacionales? Lo primero que debes hacer en este momento es fortalecer los nichos que tenías. Salir a decirle, sí, nos pasó esto en Guayaquil, pero luego pudimos retomar, pudimos sostener el sistema de salubridad y se pudo salir. Luego los millennials te viajan, te soy súper sincero, por lo menos el millennial pre-COVID. El millennial pre-COVID es una persona que se mueve muchísimo en grupo, dos, y compra mucho la foto y compra mucho la experiencia y mucho el tema alternativo. Entonces, tú quieres llegar a eso, ahí viene otro tema que se me pasó, tanto para los destinos como para las empresas, que es el generador de contenidos. Hemos visto últimamente que todo el mundo quiere ser youtuber y todo el mundo quiere ser influencer y todo lo demás, y de alguna forma están un poco perdidos en este momento porque en el turismo, el día de hoy ya hay una economía del confinamiento, que es la que hemos venido hablando el día de hoy, y los influencers están muertos per se y van a empezar a tener mucha vida los famosos creadores de contenido. Entonces, quienes empiecen a generar contenido son los que van a tener mucha demanda por parte de millennials y centennials en especial, que son los que se mueven en estos nichos y en estos temas. Brian, ¿me querías decir algo? Sí, Luis, muchísimas gracias. Creo que has abarcado en sí podríamos seguir hablando por mucho tiempo. Hay mucho que analizar, que debatir sobre nuestro sector, y creo que has abarcado en términos generales los varios subsectores, ¿sí? Y quisiera eh, finalizar con algunos comentarios, que es un poco lo que no sabemos. Lamentablemente no sabemos en sí cuándo veremos el fin de esta crisis, y eso significa todavía seguir especulando dentro de cuándo podremos normalizar nuestras operaciones, los que estamos en el sector, sea cual sea la actividad, como funcionario público, como empresario, servicios, transporte, hotelería, alimentos y bebidas, etcétera. Lo que sabemos es lo que tú has dicho, que muchos millones de trabajos están en riesgo, y principalmente hay que proteger a los segmentos más vulnerables, que son las pymes, la pequeña y mediana empresa, el motor de la economía, los trabajadores, por ejemplo, mujeres, los propios jóvenes, y que tenemos que crear estos mecanismos de supervivencia. Y lamentable que estemos hablando de supervivencia, pero es así, y más aún para nuestro país, por lo que se viene acarreando desde octubre. Entonces es importante que el gobierno considere todos estos antecedentes
para tomar las decisiones adecuadas. Y con eso creo que finalizaríamos, mi estimado Luis. No sé si tienes algo final que agregar. Sin más, Melanie Delgado, mi compañera, tendrá la palabra posteriormente, si es que tienes algún comentario final. Y eso nada más. Muchísimas gracias, Luis. Sí, muchísimas gracias, Brian. Y bueno, contarte ahí quedó un tema en el tema social. Esto es Claro. Latinoamérica, todavía tenemos una brecha social gigantesca. Ese es uno de los grandes retos de los territorios, tratar de cerrar esas brechas. No quiero ser pesimista, pero les quiero contar que nuestro modelo está cambiando nuevamente a ser un modelo de país neoliberal. Y el modelo de país neoliberal lo que hace es justamente cortar en un momento determinado, de alguna forma, asistencias sociales que considera que son gasto. Recordemos que la crisis sanitaria, desafortunadamente, a nosotros nos encuentra con un recorte en el sistema de salud que hubo en un momento determinado y son condiciones que también creo que luego de la pandemia se van a replantear en el mundo entero, en el cual el tema de los sistemas de salud es un tema definitivamente no negociable, ya que la pérdida es mucho más fuerte como tal. De alguna forma también el turismo es una actividad nueva. No todos los territorios, nosotros en el Ecuador decimos tenemos el mejor país y tenemos que vivir del turismo. Bueno, no quiero ser duro con lo que voy a decir, pero no todos los territorios están listos para hacer turismo, no todas las comunidades están listas para hacer turismo. Es una pena cuando a veces ONGs que no conocen, que desconocen el tema, porque también hay ONGs y ayudas de cooperación muy propositiva, van a los territorios y les dicen inmediatamente ustedes inviertan en turismo y ustedes van a salir. Eso no es verdad. El verdadero discurso es ustedes son agrícolas y son pecuarios y tomó un tiempo aprender la agricultura y tomó un tiempo aprender la pecuaria. Si quieren aprender turismo va a tomar un tiempo porque también es otro segmento de la economía y si se preparan en un determinado momento va a poder desarrollarse. Entonces creo que los nuevos profesionales como son ustedes están muy llamados a traer estos puntos de reflexión. Yo he sido muy respetuoso, son mis ideas, creo que así es como se va a manejar. Nosotros, por lo menos como Prefectura de Chimborazo, con el apoyo decidido del prefecto, hemos tenido la visión de poder manejarlo en determinados momentos y nos estamos preparando para, una vez en que se esté superando a nivel nacional el tema, empezar a activar todas las formas desde el punto de vista del turismo para poder acompañar con la promoción que es en función de lo que nos da nuestras competencias. Las prefecturas no cobran tasas, no cobran impuestos al sistema turístico, sí lo fomentan, sí ayudan en el tema del desarrollo, entonces de alguna forma ese es el brazo para poder desarrollar. La conferencia es muy amplia porque es muy poco tiempo para poder tocar, hemos tocado temas mundiales, hemos tocado temas nacionales, la misma política pública y luego miren qué complejo que es el sistema turístico porque cuando te vas cambiando de sombreros, como se dice en el argot académico y te pones el sombrero del que da la política pública nacional y luego del regional o te pones del privado o te pones de un guía, va cambiando la perspectiva, pero lo importante en este momento, en primer lugar, es salvar las vidas y luego, en segundo lugar, una vez salvadas las vías, que es lo fundamental, sostener el sistema socioeconómico de salvar las vidas, proteger el sistema de empleo en el ámbito turístico a través de las estrategias que se han podido dar con la gente viva, que no nos falte nadie, como dicen muchos de los hashtags. Nosotros podemos sí proponer a través de la publicidad que la gente viaje mañana, pero necesitamos a la gente para poder volver a reconstruir la economía y eso es un tema fundamental que se debe entender. Listo, Luis. Muchísimas gracias por todas esas aportaciones importantes para el sector turístico ante la crisis. Queremos recordarles a todos los que nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra página oficial en Facebook, que es Embajadores Legado Cultural del Ecuador. Ahí estaremos publicando y poniendo las nuevas conferencias de las próximas semanas. Con este dato, les aviso que la próxima semana tendremos el tema de turismo emergente. Los invitados son Jorge Basaro, director de Planeación y Evaluación Turística de Nuevo León de México. También tendremos a otro invitado que es Francisco Díaz, profesor asociado de la Escuela de Turismo y Tecnología Marítima del Instituto Politécnico de Leira de Portugal.
Muchas gracias también a todos los que nos están viendo por esta conferencia online. Que tengan una buena tarde y muchas gracias. Gracias, Melanie, que estén muy bien y gracias a todos por su tiempo.